Por eso, esta es una revolución de las conciencias. Buenos días, señor presidente. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Ya que va a ser el vocero de los temas delicados y hablando de estos temas, quiero respetuosamente pedirle su reflexión, no hacia el pasado, sino en el presente y tal vez hacia el futuro, con el arresto del general Cienfuegos y con la detención de Genaro García Luna. ¿Qué piensa de los potenciales García Lunas y Cienfuegos en su gobierno, presidente? Se lo pregunto porque Anabel Hernández, una periodista que usted respeta, publicó en Aristegui Noticias el expediente secreto de Omar García Harfuch. Y es un tema que a nosotros nos ha interesado y la entrevisté. Y debido a que en ciertos sectores el nombre de García Harfuch se maneja como posible sustituto o sucesor cuando Alfonso Durazo se vaya a buscar ser gobernador de Sonora, yo le quiero mencionar sobre este caso y escuchar su reflexión. Anabel Hernández publica que Harfuch es un hombre de Luis Cárdenas Palomino y en cuyos exámenes de control de confianza mintió sobre sus compromisos con la delincuencia organizada. En diferentes ocasiones en el detector de mentiras a la pregunta ¿mantienes compromisos con la delincuencia organizada?, García Harfuch, quien es secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, registró reacciones significativas de falta de veracidad, según quedó asentado en los informes correspondientes. El 13 de enero de 2009, el 18 de mayo de 2011 y el 6 de octubre de 2011 quedó sembrada la duda de si el funcionario contestó con la verdad sobre sus vínculos con la delincuencia organizada. Al final, la Dirección General del Control de Confianza llegó a una conclusión. En la parte inferior derecha del reporte integral de evaluación puede leerse con letras mayúsculas la frase definitiva: Omar García Harfuch no cumple con el perfil. Señor presidente, Fox, Calderón, Peña Nieto dirán que no sabían, dirán que nunca leyeron lo que han escrito, lo que han señalado colegas que se dedican a la investigación periodística y han hablado sobre estos personajes, pero nosotros hemos advertido aquí de algunos tapones en la Fiscalía, tapones con nombre y apellido, algunos compadres, por ejemplo, de Luis Cárdenas Palomino, que siguen sin encontrarlo a pesar de que es buscado por las autoridades estadounidenses. ¿Qué piensa, presidente, de los potenciales Cienfuegos o García Lunas en el gobierno? Y sobre el caso de García Harfuch, ¿esto lo descalifica de ser tomado en cuenta como un posible sustituto de Alfonso Durazo? Y se lo comento porque la investigación ahí está, los documentos ahí están y no es cualquier investigación, señor presidente. Mira, nosotros tenemos mucho cuidado en la selección de los que nos ayudan para garantizar la paz y la tranquilidad en el país, porque es evidente, de dominio público, de que los encargados de la seguridad pública en los gobiernos anteriores no estuvieron a la altura de las circunstancias. Y tenemos que tener mucho cuidado. Desde que me tocó elegir al secretario de la Defensa, al secretario de Marina, al secretario de Seguridad Pública, estuve pendiente de que se tratara de gente íntegra, sin vínculos con la delincuencia. Desde hace muchos años he venido planteando que es indispensable tener una frontera, una línea divisoria entre autoridad y delincuencia. Y aquí incluyo a
la delincuencia común y a la delincuencia de cuello blanco, porque se padecían de las dos en el gobierno. O sea, la delincuencia común pues ya está quedando de manifiesto, tenía protección. Por eso se hablaba de un narcoestado o de un narcogobierno. Pero también la delincuencia de cuello blanco, que no se mencionaba mucho, porque es una delincuencia fifí, tenía secuestrado al gobierno y saqueaban sin perder su respetabilidad. Nada más que por la mala costumbre de llamar delincuente o ratero solo al que se dedica a actividades ilícitas muy conocidas, no se le daba el mismo tratamiento a quienes hacían, por ejemplo, una operación en el gobierno o recibían un contrato y se quedaban con 100, 200 millones de dólares. Se llegó a decir de que el Chapo estaba entre, no me gusta decirle así, Guzmán lo era, ofrezco disculpa, estaba entre los hombres más ricos del mundo. Yo dije en su momento que no, que hablando en términos de béisbol, cuando mucho jugaba en AAA, pero no en grandes ligas. Los que estaban en grandes ligas no aparecían. O sea, no eran tratados de esa manera. Entonces, nosotros siempre hemos sostenido que debe de haber esta separación tajante. Incluso un distintivo del actual gobierno es separar el poder económico del poder político, que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, de todas las clases sociales, de todas las religiones, a libres pensadores, a todos los mexicanos, que ya no exista esta mezcolanza en donde el poder económico y el poder político se alimentan y se nutren mutuamente, que no exista eso, y lo estamos logrando. Entonces tenemos cuidado. Les puedo decir, ya lo he planteado, que al actual secretario de la Defensa no lo recomendó nadie, yo lo nombré porque hice una investigación y me presentaron en la Defensa el secretario Cienfuegos sus propuestas, como me la presentó también, como presentó también su propuesta el secretario de Marina, pero no fueron esas propuestas las que consideré. No estoy tampoco descalificando a nadie, sencillamente yo de manera independiente, libre, decidí quiénes iban a estar. Lo mismo en el caso de la Secretaría de Seguridad. Entonces vamos a seguir cuidando que pues no haya García Lunas, como tú dices, y que no se presenten casos bochornosos, vergonzosos, como los que estamos ahora padeciendo por la detención del secretario de la Defensa. Entonces vamos a cuidar eso, lo vamos a seguir cuidando. No quiero presumir, pero
no somos iguales. ¿Ya tiene sucesor para Alfonso Durazo? ¿Ya lo tiene pensado? Todavía en eso estoy pensando, precisamente para que sea una gente íntegra, honesta, limpia, que nos garantice lo que se ha logrado con Durazo, una muy buena coordinación del Gabinete de Seguridad, ¿sí? Y que sigamos adelante. Esto si Durazo decide irse, Sí se va. a lo mejor Sí se va. Lo convenzo de que me siga ayudando. Oiga, presidente, otro caso que quiero exponerle. Hace unos días usted abordó el tema de Carlos Romero de Champs. Usted confirmó nuevamente que no hubo un pacto o un acuerdo con Carlos Romero de Champs. No de usted, pero habrá pactos de otros funcionarios. Y se lo pregunto porque mi compañera Meme Yamel encontró a Carlos Romero de Champs departiendo, comiendo en un restaurante del norte de la Ciudad de México con 3 personajes. En Los Arcos se encontraba Carlos Romero de Champs, el ex líder sindical, con el diputado Manuel Limón Hernández del PRI, quien sustituyó precisamente a Carlos Romero de Champs como secretario general del sindicato hace prácticamente un año, y Fernando Navarrete, presidente del Consejo General de Vigilancia de ese organismo gremial, también identificado como un cercano al polémico exdirigente petrolero. Pero se ha identificado al primero que llegó a la mesa a acompañar a Carlos Romero de Champs, y se trata de Alejandro Cabrera Fernández, quien ostenta el cargo de coordinador de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Petróleos Mexicanos, quien ha sido señalado por obstaculizar los avances democráticos al interior de Pemex. Él, junto a otros personajes, han sido exhibidos, denunciados, y han exhortado incluso al director Octavio Oropesa a hacer cambios y hacer caso a sus exigencias. Yo le pregunto, presidente, ¿esta reunión es normal desde su perspectiva? Que este funcionario se reúna con el ex líder sindical Carlos Romero de Champs para departir largamente en un restaurante. ¿Lo tomamos como una reunión de amigos o existe la posibilidad de que todavía exista la mano de Carlos Romero de Champs al interior de Pemex? Que esto se trate de un funcionario que está protegiendo intereses o personajes que no son afines necesariamente a su gobierno, a la Cuarta Transformación, presidente. Bueno, hay en la ley de austeridad que se aprobó recientemente una disposición para que los funcionarios no compartan pues estas relaciones con empresarios o con gentes que puedan significar compromisos de intereses, pues no sé si aplique en este caso. Parece que está en mis 100 compromisos o en la ley de austeridad. Habría que ver si esto está permitido. ¿Pero a usted le parece normal? ¿A usted le parece normal que este funcionario? No debe darse, porque estas cosas, si son cuestiones laborales que se deben de tratar entre empresa y sindicato, para eso están las oficinas. Pueden tratarse en las oficinas públicas. Pero además, ¿por qué tendría que hablarlo con Carlos Romero de Champs? Sí, ese es otro asunto, pero creo yo que lo correcto sería hacerlo en una oficina pública, no
estar en restaurantes, en fiestas, se habla de eso, de viajes, eso está ya, yo creo que prohibido, pero lo estás denunciando y yo le pido al director de Pemex que lo revise este asunto de conformidad con la ley o con los principios que nosotros sostenemos. ¿Amerita un despido en caso de que así haya sido? Si la ley lo prohíbe, sí, y si se cae en lo que impide la ley que hagan los funcionarios públicos. Ahí está documentado con video y fotografías a sus órdenes. Sí, nada más vamos a ver si ¿no está? Yo recuerdo haberlo escrito, pero no sé en dónde, si está, yo creo que está en la ley de austeridad republicana. Si no, si se le hace… en los compromisos. A ver, ¿lo vemos? Lo vemos. Entonces, que todo esto, ustedes me ayudan, sí, porque… Le ayudamos a México, a que se transforme México. Sí. ¿Cómo es que dice la costumbre, que la canción que dice que las costumbres… ¿Es más fuerte que el amor? La costumbre es más fuerte que el amor. Sí. Pues qué amor a Romero de Champs. Sí, no, es la costumbre. Entonces, es que no termina todavía de irse lo viejo y no acaba de llegar lo nuevo. Es un proceso de transición. Entonces, vamos poco a poco. Los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones, Energía y otras dependencias no podrán convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública. No sé si en este caso los líderes sindicales aplica para los dirigentes sindicales, pero se lo dejamos al director de Pemex y de una vez a la secretaria de la Función Pública. Sobre todo, presidente, porque estamos hablando de un sindicato que busca la democratización y muchos de los disidentes en tiempos de Romero de Champs hablaban de un líder sindical corrupto. Se va a continuar, ya hablamos de eso, el proceso iniciado de democratización de los sindicatos, con elecciones directas, libres, secretas de los trabajadores. Ellos van a elegir a sus representantes. Se detuvo ese proceso por la pandemia, pero vamos a continuar, porque además es ya una ley que tiene que cumplirse. Ya no hay dirigentes preferidos o predilectos del gobierno, ya eso se terminó. Ahora los dirigentes tienen que ser electos por los trabajadores, tienen que representar a los trabajadores, no representar al gobierno como era antes. Es un proceso que tenemos que impulsar, que va a llevar tiempo como todo. Nada más hay que imaginar que nunca ha habido democracia en México. Bueno, en 5 siglos han habido como destellos democráticos, quizá los 10 años de la República restaurada,
cuando gobernó Juárez y Lerdo, 10 años, desde luego los pocos meses, 14 meses, no sé si 14 o 16 meses de la presidencia de Francisco I. Madero. Y hasta el 2000, que aún con un acuerdo de las cúpulas pierde el PRI la presidencia después de casi 70 años, ¿no? Pero miren qué sucede con ese sexenio del cambio. Inmediatamente fraude electoral en el 2006, reconocido, aceptado por ellos mismos, el mismo presidente Fox diciendo de que había cargado los dados. Imponen a Calderón los grupos de intereses creados. O sea, duró un sexenio del esfuerzo de muchísima gente durante todo el siglo XX, después del asesinato del apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Y viene de nuevo la imposición, el fraude. Y al siguiente sexenio, lo que ahora está quedando de manifiesto con la denuncia de Lozoya, la utilización de dinero a raudales para comprar votos y para comprar voluntades. Es hasta el 1 de julio del 18, en el que por la voluntad del pueblo nos eligen. Por eso no vamos a fallarle al pueblo. Pero imagínense cuánto tiempo, son 3 siglos de dominación colonial sin democracia. Todo el siglo XIX sin democracia, con la excepción de esos 10 años. El siglo XIX fue México país de 2 hombres, Santana, 11 veces presidente de México, y Porfirio Díaz, 34 años en la presidencia. Y ni la revolución pudo, que fue profunda en lo social, en lo político, se trasladó el mismo régimen antidemocrático después de la revolución. Entonces, eso mismo pues pasaba en los sindicatos, en toda la vida pública del país. Entonces, dirigentes que se eternizaban, que algunos que todavía ya están ahí, llevan su tiempo, pero ahora va a depender de los trabajadores, de que se garantice que en las elecciones, con el voto libre, secreto, puedan renovar sus sindicatos y tengan auténticos representantes, que no se haga nada a espalda de los trabajadores. Es un proceso que nosotros vamos a auspiciar, tenemos la obligación, la responsabilidad de hacerlo, pero que necesitamos también del apoyo de los trabajadores y también del apoyo de los dirigentes opositores en los sindicatos. Porque, por ejemplo, en el caso del sindicato petrolero, hay como 10 o 20 o 30 o 50 aspirantes a sustituir a los que están ahora, pero no he escuchado nada que digan a favor de los trabajadores. En una de esas están pensando hacer lo mismo, porque lo que quieren es llegar para hacer lo mismo.
Es la lucha del poder por el poder. ¿Y dónde están los ideales? ¿Y dónde están las propuestas en favor de los trabajadores? ¿Conoces tú a un dirigente opositor del sindicato petrolero que tenga una propuesta o que haya dado a conocer un plan en favor de los trabajadores para que en el caso de que él gane como secretario general cambie la vida interna en ese sindicato y se mejoren las condiciones de los trabajadores petroleros? Yo he entrevistado a algunos, pero ya les puso la vara alta, así que lo están escuchando seguramente. Bueno, sí, porque nada más están, ¿sí?, en la lucha por el cargo y no piensan en los trabajadores. Eso es lo mismo que sucede en otros terrenos, en el campo, en el terreno de los partidos. Ese es el poder por el poder, el quítate tú porque quiero yo. ¿Y dónde están los ideales? ¿Y dónde están los principios? ¿Y dónde está el amor al pueblo? ¿Y dónde está el compromiso de trabajar por el pueblo? Puro oportunismo, puro individualismo, Pedrada, pura politiquería. ¿Pedrada también para Morena? Aplica para todos, aplica para todos. O sea, ahora el actor principal de la vida pública de México es el pueblo. Nada de que el pueblo no existe, nada de que la política es asunto de los políticos. No, la política es asunto de todos. ¿Sí? Nunca más excluir, marginar al pueblo. No estar pensando de que el pueblo es manipulable, el pueblo es tonto. No, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente ahora es la que decide, es la que manda. Y eso es lo que debe de prevalecer en la vida pública. Entonces, sí, que ya no estén líderes que no están a la altura de las circunstancias o que no defienden a los trabajadores o que no actúan con integridad, de acuerdo, pero los que van a sustituirlos hacen el compromiso de ya no hacer lo mismo, de actuar de manera diferente, o es la misma inercia de decir, es que ya ahora es la oportunidad de que se vayan estos para que lleguemos nosotros. Entonces, no, es transformación, es cambio de fondo. Pero bueno, muy importante. Presidente, para cerrar nada más, ¿para cuándo tendríamos una respuesta del director Octavio Oropeza? O nos disculpamos nosotros, nótese mi sarcasmo. Esta semana, a través de Jesús. Muy bien. Les va a informar. Le agradezco. Bueno, ya nos vamos. Voy a eso. Me van a... Mañana ya les digo yo. Sí, voy a Coahuila el viernes y el sábado, y el domingo a Tamaulipas. O sea, vamos el viernes con los familiares de los trabajadores de Pasta de Concho a Nueva Rosita. Vamos a Piedras Negras. Vamos a estar en Acuña y vamos a estar en Nuevo Laredo. Ese es el programa en general, desde el viernes hasta el domingo. Nos toca esa región del país. Bueno, nos vemos.